gozarlo, variedad para todo el mundo. Bienvenida a República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa de lujo y sobre todo nos sentimos felices, muy orgullosos de tener a un invitado muy querido por Manuel y Hermes y sobre todo muy querido también por toda la República Dominicana. El honorable embajador de los Estados Unidos en República Dominicana nos acompaña en esta tarde de hoy. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido a Manuel y Hermes. Somos parte ya de la amistad suya. I'm sorry, I'm going to have you repeat it. I can. Yeah, sorry about that. Bueno, bienvenido a su casa y bienvenido a esta gran amistad de Manuel y Hermes. Y muchísimas gracias por ser amigo de Alejandro, de Hermes y de Manuel. Well, thank you all for having me. It's such an amazing opportunity for me to come and spend some time. I know I've had the opportunity to be with all three of you, and my husband Bob has been on here before, so I appreciate you having me tonight. Gracias por tenerme acá de visita. Realmente nos hemos conocido anteriormente y definitivamente me siento muy agradecido de estar presente. También mi esposo había estado en el programa anteriormente, así que les agradezco mil por tenerme acá esta noche. Claro que sí. Vamos a iniciar esta conversación en este programa especial con usted. Y yo sé que mucha gente quiere saber en nuestro país, ¿qué hacías antes de ser embajador? You know, I was in private business. It was a situation to where for many years I worked for a large public company as an executive, and I was in the branding and marketing area. Bueno, yo estaba trabajando en el sector privado. Por muchos años yo trabajé en una compañía de mercadeo y estábamos trabajando en el tema de marcas, mercadeos. See, my focus was looking at consumers and people around the world and seeing how generations will evolve over the next few years. Mi área de enfoque era el ver las tendencias de los consumidores, ver las tendencias globales y tratar de notar cómo el mercado iba evolucionando a lo largo de los años. Muy bien, usted ha demostrado mucho amor por República Dominicana. ¿Por qué ese amor? You know, Bob and I have been traveling here for the last 15 years. And we have met so many wonderful people. So we knew how warm the people were at the Dominican Republic even before we got here. Bueno, Bob y yo tenemos 15 años viajando a República Dominicana, así que de antemano ya conocíamos la calidez del pueblo dominicano antes de nosotros llegar en puesto. So it's easy to love the Dominican Republic because we have such a strong relationship. I mean, as you know, there's 1.5 million Dominicans in the United States and 250,000 Americans in the Dominican Republic. Es muy fácil armar a República Dominicana. Como ustedes ya saben, hay más de 1,5 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos y 250,000 ciudadanos americanos viviendo en República Dominicana. So when you add to it the beautiful people, the wonderful beaches, the incredible food, the great mountains, the wonderful business leaders that are here, and all of the other things that we have in relation to the United States here in the Dominican Republic, it's very easy to fall in love. Así que cuando ustedes a todo eso le suman las playas, la montaña, la excelente comida, los líderes de negocios y las relaciones bilaterales que tenemos con Estados Unidos, pues es fácil amar a la República Dominicana. Así es. Bueno, 15 años ya que había visitado República Dominicana. ¿Recuerda esa primera vez que vino a nuestro país y a qué lugar fue? Sí, I do. I was picked up at the airport and by Moises Alou, who is like our familia, and we stopped at a small camada right outside of the airport, which is still there, and got a very cold Presidente beer. Definitivamente yo lo recuerdo. A nosotros nos recogieron en el aeropuerto, una amistad muy cercana de nosotros que todavía lo es en el día de hoy, y nos llevaron a un colmado que todavía está ahí cerca del aeropuerto y nos bebimos una fría, una Presidente. And I remember the two things very vividly. One is how beautiful the country was, and the second was how late you eat and how late you stay out during the week, especially Monday nights. Y definitivamente yo recuerdo todo ese viaje de forma muy vívida. Lo primero es que me di cuenta de que tan tarde se come acá en el país, que tan tarde ustedes cenan acá y que tan tarde ustedes salen de parranda, principalmente los lunes en la noche. Claro. Claro. En República Entonces, Dominicana. por ejemplo,
puedo decir que uno de los recuerdos inolvidables de esta primera visita es la parada a la cerveza bien fría. Al colmado. Al colmado. See, because we don't have Kamados in the United States. In Bodegas, Chicago. bodegas. Bodegas, we do, yes. But it was interesting because you can get beer so cold here. It's amazing. Sí, porque definitivamente no tenemos colmados en Estados Unidos ni en Chicago, tenemos bodegas, pero no es lo mismo. Y lo interesante es que acá la cerveza se consigue tan fría. Sí, así es. Pues yo voy a interrumpir una pregunta de Alejandro que viene ahora, pero hablando del colmado, se encontró con una expresión muy dominicana que le dijeron, ¿qué lo que, americano? ¡Hola! No, fortunately not. But everybody we met here that weekend that we were here was so engaging and so wonderful. And many we had already met in Chicago during the Chicago Marathon when there were Dominicans from Santo Domingo actually running the marathon, which ran in front of our home. Desafortunadamente no, pero nosotros sí habíamos conocido muchísimos dominicanos de antemano. Muchos de ellos lo habíamos conocido en Chicago, que estaban corriendo el maratón de Chicago, que casualmente era justo frente a nuestra residencia. Viendo todo esto, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de República Dominicana? I think the thing that probably has been the most fascinating for me is the incredible love for the country that the people have, both that live currently in the Dominican Republic and also the diaspora community that lives abroad. Creo que para mí lo más interesante, lo que más me ha llamado la atención es el amor que tiene el pueblo dominicano a su país. Sí, Tanto los residentes dentro de lo que es el país como la diáspora que reside en Estados Unidos o fuera. And also the incredibly bright business people that are here in the Dominican Republic, and how many opportunities for the Dominican Republic to continue to expand around the world the resources and the value that the people and the resources here offer. Y también lo excelente y lo inteligente que son los líderes de negocios que existen acá en República Dominicana, que continúan incrementando tanto lo que es el valor de los negocios dentro del país, como lo que es la oferta global que tiene el país. Así es. ¿Qué es lo que más disfruta usted como embajador de esta magia de la República Dominicana? Algo así que le marque y le haya robado su corazón. I think it's being able to be engaged with so many aspects of the Dominican Republic, from those who are the very, very poor to those that are very, very wealthy, and seeing the breadth of the incredible culture that is here, and how there is a continued evolving of taking care of each other. Creo que ha sido la posibilidad de relacionarme, de ver lo que son los estilos de vida y los medios de vida, desde lo que son las comunidades más pobres del país hasta las mismas comunidades más pudientes, y ver cómo desde ambos lados continúan trabajando y empujando lo que es el desarrollo y evolución del país. What I notice is they're all the same. They only want to be better, and they only want to help their family have a better life, and they only want to be loved. And that's the common bond across all people that I find from every aspect. And that's what's been very rewarding to me, is to see that. Y lo que he descubierto es que al final del día son todos iguales. Todos buscan lo mismo. Todos quieren mejorar, dar lo mejor de sí, a la mejoría para su familia, lograr continuar avanzando. Y es algo que yo he visto que es similar independientemente del grupo o clase a lo que se parezcan o lo que pertenezcan. Claro. Y para mí es lo más recompensante. Claro. Sabemos que es uno de los diplomáticos más importantes en República Dominicana. ¿Qué tan difícil es realizar este trabajo? It's very busy. Estoy muy ocupado siempre. I don't think it's as difficult as it is challenging, because there's so many opportunities and there's so many things that need to be done, and there's just not enough time in the day to be able to work on the things together that are the opportunities for both of our nations. Realmente creo que está lleno de retos. Es un trabajo que no es difícil, pero estamos bien ocupados porque tenemos muchas oportunidades, muchos retos, y a veces las horas no nos rinden en el día para trabajar dentro de todas las oportunidades que benefician a ambos países. Bueno, hablando de todo el interés
sobre todo que tienen los dominicanos, el sueño dominicano, obtener un visado para entrar a Norteamérica. ¿Cómo se siente usted cuando ve este gran interés de los dominicanos de tener esa visa americana en su pasaporte? Well, I find it very rewarding that people want to come to our country. And that to me is the best compliment the United States could ever have. But it also is a dream for many. And hopefully we help as many as possible see those dreams. And it's very exciting to be part of the process, but for those that aren't able to make it through the process, it's a very sad time as well. Bueno, creo que realmente es muy reconfortante ver este interés por parte de los dominicanos y como país, Estados Unidos no podría sentirse más elogiado. También sabemos que es un proceso y que es un proceso que exhorta mucho, que ayuda mucho a las personas y es un sueño. Y claro, para los que no pueden lograr el ingreso, también sabemos que es una situación muy penosa y triste. Así es. Bueno, lo que sabemos, por ejemplo, que aquí en el estudio completo, fíjese con este aplauso, ¿le gusta una visa norteamericana? Con este aplauso vamos a hacer una pequeña pausa comercial, señor embajador. Vamos a tener una conversación súper interesante, como ya vieron en este primer bloque. Hay muchas preguntas más y sobre todo ya verá el interés de todos los dominicanos y dominicanas que cuando se enteraron que usted venía a este programa, enviaron sus preguntitas. Ya la va a descubrir dentro de esta pausa comercial. Muy bien. Excellent, excellent. Thank you. De regreso con Manuel y Hermes en este programa súper especial. Estamos muy contentos y vamos a seguir con esta interesante conversación. De todo el trabajo importante que realiza en República Dominicana, el gobierno norteamericano, el cual representas, hace muchísimos aportes beneficiosos para el país desde que eres embajador. ¿Podemos hablar de estos aportes? Sure. From the perspective, there's many things that we're involved in. Everything from work to help on President Medina's education policies, to work on continuing to help in making sure that human rights are continued to move forward for persons with disabilities, people of color, LGBTI individuals, and others who have discrimination. Claro, nosotros podemos decir que los apoyos que vamos dando como Estados Unidos a República Dominicana tienen un amplio rango, desde lo que son los apoyos a las iniciativas educativas del presidente Medina, los apoyos para continuar fomentando lo que son los derechos humanos para las personas que tienen tanto discapacitaciones, personas de color, niños, miembros de la comunidad LGBTI. Obviously, we continue to work on trade, we work on the environment together, we work on building the judicial system and giving those who don't currently have access to the judicial process access. Obviamente también continuamos con lo que son los trabajos dentro de los sectores de mercado, comercio. También tratamos de asistir en lo que es el sistema judicial y el permiso de acceso al sistema judicial para estas personas que actualmente no lo tienen. We continue to fight drugs and fight criminals and making sure that they're not hurting our societies. We fight for public safety and citizen safety every day. Nosotros continuamos también en lo que son las luchas contra las drogas, lucha contra el crimen. Siempre estamos tratando de exhortar y mantener lo que es la seguridad ciudadana todos los días. And we continue to look for opportunities to build trade and our relationships together in many, many other forms. Y siempre estamos buscando lo que son más oportunidades para incrementar tanto el comercio como nuestras relaciones en todas las vías posibles. De todos estos aportes, ¿cuál entiende usted que ha sido el más prioritario? Gosh, I would hope that we put them all at the same priority, and that's at the top. Yo espero que lo pongamos a todos en la misma prioridad, que es 1A. Obviously, right now, continuing the relationships and the support of the regularization and naturalization law is very important. Continuing to promote trade is always important. To continue to fight corruption is always important. So I would not take one over the other because they're all so critical for both of our countries.
Nosotros podemos mencionar ahora mismo que estamos dando un apoyo continuo para lo que es el proceso de la ley de naturalización que estamos teniendo en el país, tanto lo que es el continuación del comercio y también, claro, la lucha contra el crimen. Yo no podría decir que uno toma precedente ante el otro, son todos muy importantes. Yeah, I mean, when you have one young man or woman that takes their own life because they're discriminated against or bullied, or when you have one person stealing money out of the pockets of the Dominican Republic people because they're corrupt, that's one too many. Y desde que uno tiene una joven, un joven que se quita la vida porque han sido discriminados, porque han sido avasallados, o que tienen personas que roban desde lo que son los fondos del pueblo dominicano, esto no se puede, esto es demasiado. Usted mencionaba el tema de la comunidad LGBT y esta comunidad y este tema ha tomado mucha opinión pública en República Dominicana. De antemano le decimos que apoyamos la igualdad. Este programa, este equipo, como ustedes también apoyan la igualdad. Pero a su juicio, ¿cómo ve usted la población LGBT en nuestro país? I see them as a very proud group of Dominicans, and I see them as every other Dominican, just wanting a better life and being treated equally under the law. Yo los veo como un grupo orgulloso de dominicanos y que actúan y buscan lo que cualquier otro grupo desea, tener lo que es una mejoría y vivir una buena vida. They and all of us have the right to be created or be treated by the governments of our countries just like every other citizen and be protected by those governments. Those are the basic human rights of, I hope, any society. And that's what I feel that the LGBTI community continues to fight for here in the Dominican Republic. Buscan el tener el derecho de ser tratados por el gobierno de igual manera que el resto de los ciudadanos. Y creo que esto es algo que no solamente ellos buscarían en esta sociedad, sino que todos los gobiernos otorgarían a lo que son las diferentes comunidades en lo que son sus países. Claro que sí. Tocando el mismo tema, ver la aceptación del matrimonio del mismo sexo que se aprobó en Estados Unidos, ya eso es un avance para todo el mundo. ¿Qué beneficios reales, más allá del amor, se presenta con esto para esta comunidad? Obviously, just having the same equality under the law is the benefit that is important. But the most important thing as well is just society saying that you are equal to everyone else. And that's very important for anyone who has continued to be marginalized. Obviamente tenemos lo que es la necesidad y la representación de ser equidad, o sea, bajo la ley, el ser igual a los demás, pero no solamente es el tema de serlo ante la ley, sino ante la misma sociedad. Y esto es tan importante para cualquier persona que sea marginalizada como para el resto de nosotros. I think there's a very clear distinction, though, that I would love to make because it sometimes flows into a religious argument. And in the United States, we weren't asking religious institutions to change their views. We weren't asking religious institutions to be forced to marry someone in their institutions. All we were asking for and received is, based on our Constitution, the right to be equal to everyone else in the United States. Y claro, hay una distinción que entiendo que es importante hacerla porque a veces piensan que estamos llevando esta discusión al ámbito religioso y realmente lo que entendemos es que no le estábamos pidiendo a las instituciones religiosas o obligándolas a casar parejas del mismo sexo, sino que estábamos pidiendo sencillamente el derecho, o lo que obtuvimos es el derecho de ser iguales a todas las demás personas dentro del gobierno. So when somebody says it's not Christian, I will be the first to tell them I am a very strong Christian. I believe in God, and God loves me just like He loves everybody else on this earth. So, to me, that is not a valid argument. Así que cuando alguien me dice, eso no es cristiano, yo les digo, bueno, yo también soy una persona cristiana, yo creo en Dios y entiendo que Dios me quiere a mí tal cual quiere a los demás y eso no es un argumento válido. Claro que sí, así es. Hablando del matrimonio, ¿qué tiempo tiene usted de matrimonio y qué tan importante es el matrimonio? Well, technically, we've been married since last November. So that is when the United States, a few weeks prior,
had overturned the Defense of Marriage Act, and we were able to get married on a federal level. Bueno, técnicamente estamos casados desde noviembre del año pasado, que fue cuando Estados Unidos pasó ya lo que fue el acta y la propuesta de matrimonio gay, y nosotros después de esto nos pudimos casar. But we've been together for 27 years. Wow. So Muy bien. from that perspective, we really didn't feel any different. We just knew then we were protected under the law. And that gave us at that time, over 1,000 laws that were specific to straight marriages that we did not have the access to. And that's what was important by getting the piece of paper by our government that says we were legally married. Pero realmente teníamos ya 27 años juntos. Wow. Así que en ese momento no sentimos que nada realmente cambió entre nosotros, sino que este papel, este documento nos otorgó a nosotros la igualdad. El hecho de que teníamos acceso ahora a más de 1,000 leyes que en Estados Unidos amparan a las parejas casadas, ahora también lo teníamos nosotros. Eso fue lo que representó. Fíjese que a su esposo Bob le tenemos muchísimo cariño como amigo en este programa. Y cuando precisamente nos visitó, le hicimos una pregunta de cómo se sentía y qué podía expresar sobre su persona. Habló cosas maravillosas y sé que usted vio la entrevista, pero me imagino que Bob también estará viendo la entrevista ahora. ¿Cómo usted puede definir a Bob? In many ways, I can define him. The first I would say is passionate, as you know. He's passionate about life. He's passionate about equality. He's passionate about defending me when people say bad things about me, which is what you want your spouse to do. But he's an amazing human being and the best friend you could ever have. Bueno, en primer lugar yo diría que él es una persona, como ustedes ya saben, apasionada completamente. Él es una persona que le apasiona la vida, a él le apasiona el tema de la equidad, él le apasiona el defenderme a mí desde que él entiende que alguien está tratando de agredirme o de decir algo incorrecto de mí. Y pues claro, esto es lo que nosotros queremos en una pareja. Así que realmente creo que es una persona excelente, maravillosa. And he takes his job very seriously representing our president and the American people, just as I do. And his passion for the Dominican Republic and the relationships with the United States is just as great. So we always say, as Vice President Biden said, the Dominican Republic got 2 for 1 when we came to the Dominican Republic. Y definitivamente a él también le apasiona, él se toma muy en serio su trabajo de representar los Estados Unidos tal cual lo hago yo acá en el país. Como dice el presidente Biden una vez, él nos comentó que República Dominicana se sacó el 2 por 1 en términos de embajadores y asistentes. Sí, muy Así bien. es. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría cambiar? Oh, absolutely hatred. That's a very easy one for me. Because if you look at the basics of any challenge, whether it's a relationship, whether it's between governments, whether it's between opinions of religion, hatred is the one thing that divides people and divides countries. And that is the number one thing, if I could get rid of anything, I would do. Definitivamente si yo pudiese cambiar o deshacerme de una cosa sería el odio. Porque si ustedes ven en las bases de cualquier división que haya entre países, fronteras, esto es lo que les afecta. Así que si fuera una sola cosa, fuera eso. I mean, to me, we have a very short life on this earth. And not to love one another and be tolerant of the differences of each other, to me is a sad waste of time for those who spend their time, their limited time on this earth, worrying about someone else's life. Y yo entiendo que nosotros tenemos una vida muy corta en este país, en este mundo, es una vida limitada. Así que es no solamente una pérdida de tiempo, pero es un cansancio el preocuparse en agredir, en herir, en no desearle el bien a otra persona. Claro. ¿Qué tanta fuerza tiene la opinión de un embajador de los Estados Unidos en cualquier país? I would hope that our values are ones that are shared among many people. As far as the strength of the U.S. ambassador, I think it varies by country, but it's only as strong as the person that's hearing it. And so hopefully what we do here with the Dominican Republic
in representing the American people and American interest here in the Dominican Republic resonates. But most importantly, that for those who we are here to protect and the interest, that it does resonate with them and we're doing a good job. Podría iniciar diciéndote que los valores, si bien son los mismos dentro de todos los embajadores de Estados Unidos, la fuerza que tengamos como tal es solamente, claro, varía de acuerdo del embajador, pero es solamente tan fuerte como la persona que la escucha. Así que por eso nosotros esperamos que acá en República Dominicana nuestra opinión, nuestra fuerza resuene, principalmente para las personas que estamos tratando de defender y por los que estamos abogando. Así es, qué bueno, que así sea. Cuando vamos a unas preguntas ahora no tan formales. Cuando no está dentro de sus labores como diplomático, ¿qué le gusta hacer a usted, sobre todo dentro de su casa? Well, I'm glad you said in the house because honestly, I'm always the ambassador when I'm out in public. So I always have to be the ambassador. What I love to do is watch TV. I love to play with our puppies, Clinton and Carter. And I love to catch up with our friends in the United States to make sure they're okay, and our family to make sure they're okay. That's about all the time I have to do just those things, not as much as I would like. And then travel is something we'd love to do, obviously. Qué bueno que me preguntaste en la casa, porque siempre que estoy fuera de la residencia yo tengo que ser el embajador de Estados Unidos. Pero no, siempre que estamos en la casa a mí me gusta mucho ver televisión. Nosotros jugamos mucho con nuestros perros, Clinton y Carter, y siempre estamos manteniéndonos al día con nuestros amigos, nuestras amistades, y realmente para eso es que me da el poco tiempo libre que tengo. También nos encanta viajar. Qué bueno, queremos saber el color preferido. ¿Cuál es? My favorite color is purple. Ay, muy bien. Sí, muy bien. It is a wonderful color, but even as a child, I always loved purple. So you look amazing tonight in purple. So yes, blue and purple. Mi color favorito es el morado, creo que es un color hermoso y desde niño siempre me había gustado y por cierto te ves muy linda esta noche de morado. Mire, el presidente Danilo Medina debe estar feliz, feliz que de la vida. Morado. But I will say, I think the color gray is a very good color, and I'll tell you why. Pero también les voy a decir que yo entiendo que el gris es un excelente color y les voy a contar por qué. Because anyone who lives in black or white, and everything has to be one or the other, doesn't allow the opportunity for innovation and change and evolution. And so sometimes living in a gray world is a very good thing. Porque es que cuando uno solamente vive dentro del blanco o el negro y no permite que haya ningún tipo de cambio dentro de esto, pues no ve la diferencia, no da el espacio para la evolución. Así que vivir en un mundo un poco gris puede ser muy bueno. Muy bien. Ahora le hacen una pregunta un tanto curiosa. ¿Cuál es su aroma preferido? My favorite scent? Yes. Oh my gosh. That is a very good one. You know, I think this is going to sound very crazy, but bacon. Okay. Muy bien, muy bien. Él dice que va a sonar muy alocado, pero el olor al bacon. Muy bien, la tocineta. As a child, I love to smell bacon when you first wake up in the morning. It is my favorite food. Muy bien. ¿Qué frase o expresión que haya leído o escuchado le ha impactado y le ha marcado en la vida? You know, one of the things that we continue to think about is what others have said, and expressions are very important to always remember. But it's something that my mother always said. I'll let you go ahead and Una de las cosas que nosotros siempre tenemos pendiente es el qué dicen los otros. Y una expresión que a mí siempre me ha marcado es algo que me dijo mi madre. And she always told me I was put here to help others through this life. And I think that's something that's very important because all of us, I think, are here to help those that aren't as fortunate as us. And I think that it's important to always be a person that is always thinking of those that you can help because many people aren't as fortunate as all of us.
Y ella a mí me decía que a mí me habían puesto en este mundo para ayudar a los demás. Muy bien. Muy bien. Nosotros todos siempre tenemos que pensar en tratar de darle a aquellos que son menos afortunados que nosotros, y yo creo que realmente esto es algo muy importante que llevar por la vida. And the other one is, most recently I heard someone in a speech say that it really is hard to discriminate against someone when you get to know their story. And I think that is very profound, because once you get to know someone as a human being, I think it's very hard to ever discriminate against them, because you realize they're the same type of person that you are. Y otra también que escuché recientemente en un discurso que me tocó de una forma muy profunda es que es muy difícil discriminar a alguien una vez que conoces su historia. Y es como dice, creo que realmente ya cuando uno entiende de dónde provienen los principios y las demás personas, se hace difícil discriminar en contra de los mismos. Así es, así es. Bueno, señor embajador, vamos a hacer otra pausa más comercial. Retornamos en unos minutitos, quedan otras preguntas interesantes, no se nos desespere. Volvemos en breve, estamos con Manuel y Hermes. Thank you. Manuel y Hermes. De regreso en el estudio, queremos saber algo. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta bailar? I always told President Obama that I would never do anything to embarrass him, so dancing is something that I do not do. Yo siempre le dije al presidente Obama que yo no iba a hacer nada para avergonzarlo, así que yo no bailo. Claro. But I absolutely do love music, all types of music. Pero definitivamente me encanta la música en todas sus versiones. ¿Pero canta? Oh no, another embarrassment. No. But we just went to Juan Luis Guerra concert. We've been to Romeo Santos concert. We saw Elton John. So many great concerts here. But I love everything from Adele to country music, which is what we had last July 4th. No, definitivamente tampoco canto, tampoco lo quiero avergonzar con eso, pero hemos ido al concierto de Juan Luis Guerra, fuimos al concierto de Romeo Santos, fuimos al de Elton John, hemos visto excelentes conciertos acá, así que a mí me encanta todo, desde Adele hasta la música country, que fue el tema de una de nuestras fiestas del 4 de julio. Bueno, mencionas ahí a Juan Luis Guerra y también a Romeo. De los personajes que admira, ¿están ellos? ¿Hay otros más? You know, I think I've heard so many new artists that I've never heard of before since I've been here. And the wonderful thing is I'm still learning the difference in bachata and salsa and the different types of Dominican music. But they're all great. There's so many great artists here. Bueno, la verdad es que nosotros hemos conocido tantos artistas buenos, excelentes desde que nosotros vinimos al país, y yo todavía estoy aprendiendo las diferencias entre la bachata, la salsa, todas las músicas dominicanas, pero realmente creo que son todos excelentes. For example, Johnny Ventura is really a lot of fun, and I had the advantage of seeing him. But then I've been to the Jet Set and heard many groups that I had never heard before. Wow. Por ejemplo, Yes. Johnny Ventura, creo que es excelente y sumamente divertido, pero también yo he ido al Jet Set y he visto muchísimos otros cantantes y nos hemos divertido muchísimo. Muy bien. Sabemos que usted tiene una gran relación con el béisbol dominicano. Háblenos sobre eso. See. Well, about 17 years ago, we moved into our home in Chicago, and this wonderful couple walked out to greet us. That was our neighbors, and it was Moises and Austria Lou, who at that time was playing for the Chicago Cubs. Hace 17 años, que fue cuando nosotros nos mudamos a nuestra residencia en Chicago, hubo una pareja muy agradable que vino a saludarnos, a darnos la bienvenida, y eran entonces el señor Moises y Austria Lou, que era jugador en ese momento de Grandes Ligas. So that's how we began traveling with them to the Dominican Republic, and at that time, Sammy Sosa, Aramis Ramirez, and many other great Dominican players were playing for the Chicago Cubs. So we were very blessed to get to know them. And as we traveled here, we were able to get to know many of the wonderful friends that the Alous had, both in baseball and out, that have continued to be friends 17 years later.
Y con ellos fue que nosotros comenzamos a visitar la República Dominicana. En ese momento era que Sammy Sosa, Manny Ramírez estaban jugando para los Chicago Cubs. Muy Y bien. con ellos entonces comenzamos ya a relacionarnos tanto con el país como la misma relación que creamos con el béisbol dominicano desde ese momento. Claro. So that's how I became an Escogido fan. Y así es que yo me volví un fanático del Escogido. Ya, ¿cómo sabía que le iba a decir que somos escogidistas? Muy bien, Yes, excelente. yes, excellent. La mejor excellent. elección, definitivamente que sí. Well, I always said I was a Lizzie fan after they won and they were going 2 years ago to the championship. So I will always support the winners, but family always, I say, comes first. And Moises is my family, and where he is, I will always support. Sí, claro, ahora yo tengo que admitir que hace 2 años yo fui fanático del Licey cuando ellos ganaron, que iban al campeonato, Muy bien. porque yo siempre digo que hay que apoyar al ganador, Ok. pero definitivamente la familia viene primero, Moisés Claro. es mi familia, y de ahí pues entonces viene el escogido. Bueno, usted conoce la frase muy dominicana, el que gana es el que goza. Unfortunately, we didn't get to party much last year. Desafortunadamente no gozamos mucho el año pasado, ¿no? Es correcto, es correcto. De no Sí. ser embajador, ¿qué otra cosa le hubiese gustado ser? You know, that is a question that actually is asked about as many times as how do I get a visa? And so I always answer it in a different way. Realmente eso es una pregunta que me la hacen casi tan frecuente como me preguntan, ¿me puede dar una visa? Y yo siempre respondo diferente. Sí. You know, I always say that God has a plan for me, and it's not on my time frame, and it's probably not the direction that I would always think I would take. And so I try to take life day by day, and just look at the opportunities ahead that are in front of me, and at that time take advantage of those. So I'm not sure what I will be doing in the future, but I love doing what I'm doing now, and that's working with the Dominican people in the Dominican Republic representing the United States. It's the greatest job in the world. Bueno, yo siempre he dicho que Dios tiene un plan, Dios Claro, nos da un camino a claro. seguir que quizás no siempre es el que uno entiende o de forma inicial buscaba. Así que yo trato de vivir la vida al día a día, yo trato de ver las oportunidades que existen y tomarlas. Y definitivamente les digo a las personas que no sé qué otra cosa yo estaría haciendo, pero mientras tanto me encanta lo que estamos haciendo ahora. Qué bien. El trabajar con el pueblo dominicano y el ayudarles, para mí es lo mejor. ¿Cuál es el mejor aplauso que usted y Bob también han recibido durante toda esta trayectoria de vida? You know, it's interesting. I think when we spoke out about corruption, there was a great resound conversation, and I think that was very, very telling. Also, when we were recently at the Pride Parade and was able to celebrate at the rally with so many wonderful straight and gay people celebrating Pride here. Those were 2 very rewarding times. But hopefully there will be many times when we're embraced. Creo que cuando nosotros hablamos en contra de la corrupción, esto realmente nosotros sentimos que fue una conversación que resonó, que se sintió. Y también cuando nosotros fuimos recientemente al desfile del orgullo, Bien. ese realmente fue un momento muy humilde para nosotros, muy reconfortante, en el que nosotros pudimos celebrar con personas tanto gays como personas heterosexuales, y fue un excelente momento. Claro, esperamos que vengan muchos más. Por supuesto que sí. Como ser humano, ¿cómo puedes definirte? Gosh, I think the best way to define yourself is asking others, which is something that I always love to hear how people see me, because we see ourselves as so differently. Yo creo que la mejor forma en que uno puede lograr definirse a sí mismo es preguntándole a los demás. A mí me encanta preguntar a las personas qué me ven, qué opinan, porque nosotros tenemos una percepción muy diferente de quiénes somos. I hope that, you know, at the end of my life, and hopefully that will be a long time from now, that people will see me as someone that made a difference in the world. I think that's what we all want.
but I hope also to just be defined as a good person and a good human being. And that's what I aspire to be, but I'm not sure I can define myself. That's really others that define you. Yo espero que al final de mi vida, y espero que falte mucho para eso, Claro. espero que las personas me vean como alguien que marcó una diferencia para el mundo, y creo que es lo que todos deseamos. También espero que me puedan ver como una buena persona, un buen hombre, y definitivamente, como les dije, esto es lo que yo aspiro, lo que yo deseo, pero lo que somos, como nos definimos, esto entonces es algo que Claro. los demás pueden aportar a nosotros. ¿Cuál es su comida y canción favorita? Favorite food is definitely macaroni and cheese. Nice. Absolutely. That Wow. is by far my favorite food. Favorite song is probably Elton John's Your Song. Okay. Those are the two, but I have many favorite songs, as Bob will tell you. Mi comida favorita definitivamente macarrones con queso. Son fáciles de Por cocinar, mucho es mi claro. comida favorita. Y la canción favorita yo podría decirles que Your Song de Elton John. Pero Muy bien. definitivamente tengo muchas canciones que me gustan. Estoy seguro de que si le preguntan a Bob, él dirá eso. Ay, qué bien. A propósito de Bob, aquí tengo una pregunta que tengo que leerla textualmente porque fue un televidente y la copiamos cuando sabía que usted venía para acá. ¿Cuál ha sido el recuerdo más bonito que aún tiene y lo recuerda como el primer día con Bob? ¿Y que nunca le ha dicho que le gustaría decirle en este momento? My first memory with Bob was, I think, just one, how nice he was, two, how handsome he was, and three, I immediately knew this was a person that I wanted to spend the rest of my life with. So that was my first feelings. Bueno, podría decir que mis primeros recuerdos, mi primera memoria o mis primeros sentimientos de Bob fue que lo primero cuando lo vi yo dije, wow, qué apuesto es. También dije definitivamente es una excelente persona y es una persona con quien yo supe inmediatamente que yo quería pasar el resto de mi vida. And hopefully I continue to tell him everything that I would want him to know. I mean, obviously, I think you should always tell people how much you love them because it may be the last time you have that opportunity. But also how proud I am of all the things that he does in life. Because he has been so accomplished and continues to do so many great things that it makes me very proud every day to be his husband. Y realmente espero que no haya nada que me quede por decirle. Yo espero que él sepa y que yo le diga todos los días lo mucho que lo quiero, lo importante que es algo que tenemos que hacer con todos nuestros seres queridos. Claro Uno que sí. nunca sabe si ese va a ser el último momento en que uno tenga esa oportunidad. Y también lo Gracias. orgulloso que yo me siento de él. Él es una persona de muchos logros, una Claro. persona que está muy comprometida con lo que hace y yo me siento muy orgulloso de ser su esposo. Qué bien. ¿Qué le hace reír? Oh gosh. When I get nervous. Me pongo nervioso. Yes. You know, I think there's so many things that make me laugh. I don't know if there's one thing that I can really point to, but you know, I think just watching our dogs at times make me laugh. Our friends make me laugh all the time. Just some of the crazy things that people do in life just amaze me, make me laugh. So I don't know if I can speak to one thing, but laughter is very important in life. And we forget sometimes how important it really is. A mí hay muchísimas cosas que me hacen reír. Yo creo que no podría decir solamente una, pero incluso ver nuestros perros jugando a mí a veces me hace reír. Qué bien. Nuestros amigos me hacen reír en todo momento. A veces el ver las cosas que las personas hacen me Muy sorprenden bien. y eso es algo que me causa mucha risa. Y realmente yo entiendo que el risa es algo tan importante y a veces olvidamos hacerlo. Ahora viene la contraparte de la pregunta de Hermes. ¿Alguna vez ha llorado? Y también si es una persona con muchas emociones. Oh, very, very emotional. When I was having my swearing in for this position, the first thing Bob told me is, "Do not cry," in front of the Vice President of the United States, and who knows us very well and we're friends with.
Definitivamente, sí, yo soy alguien muy emotivo. En el momento en que a mí me iban a hacer la juramentación para este puesto, lo primero que Bob fue a donde mí me dijo, oye, no vayas a llorar frente al vicepresidente de Estados Unidos, quien por cierto nos conoce y es una amistad muy cercana de nosotros. So I think that, when I get angry, I get emotional. When I get sad, I get emotional. And I am proud of that because I don't think crying by a man makes you any less macho. I think it's something that just shows you're a human being and that things impact you. And so, but yes, I have a lot of times where I want to cry and I can't, but there's a lot of times when I do. Y definitivamente, si yo me molesto, soy muy emotivo. Si yo me siento triste, soy muy emotivo. Y no creo tampoco que el llorar por parte de un hombre sea lo que te haga menos macho. Así que es algo que yo acepto. Y definitivamente en esto les puedo decir que hay muchas veces que yo quiero llorar y no puedo. Pero también hay muchas veces que quiero llorar y lloro. So it is definitely not a weakness. I say it's a strength. Pero definitivamente no es una debilidad. Esto es una fortaleza. Por supuesto que sí. Señor Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a usted y a Bob por ser nuestros amigos. De verdad que los apreciamos muchísimo. Pero antes de despedir, queremos que envíe un mensaje a toda la República Dominicana porque sé que muchos dominicanos y dominicanas están en sintonía con este programa. I think to the Dominican Republic, what I would say is that the United States is here to stand behind you, and as Vice President Biden said, beside you, in all the work that we have to do together. Yo le diría al pueblo dominicano que Estados Unidos estamos acá para asistirles y como dijo el vicepresidente Biden, para estar a su lado a continuar creciendo. And don't listen to the noise of things that are said about the Dominican Republic, and don't listen to the noise of those who are critics of the Dominican Republic. Just do what you know is the right things to do, and be the people that you are, and that's a good, loving people. Y no escuchen el ruido, las críticas de las personas en cuanto a nuestro país, en cuanto a República Dominicana. Sean el pueblo que son, que es un pueblo cálido, un pueblo adecuado y correcto. And just love everybody for who they are, and what they contribute to society. And for those who you hear that are promoting hatred, call them out, because I know that is not truly who this culture is. I've experienced the love of this culture. All of you experienced the love of this culture. And for those who are marginalized, it's time for people to stand up and say, no longer are we going to allow those to treat others without equality and without being a human being. Y nosotros sabemos que son un pueblo excelente y que continuemos entonces promoviendo el amor, el respeto hacia los demás, para todos los que ustedes escuchen, promoviendo el odio hacia otras personas o comunidades. Díganlo, párenlos. Y debemos de continuar también promoviendo lo que es la equidad, promoviendo el respeto entre los demás. Así es. Muy orgullosos nosotros. Este es el segundo programa de televisión en entrevista así tan completo que usted hace. Sí, Alicia Ortega was my first. Yes. Alicia Ortega fue la primera entrevista, ¿es cierto? Yes, I have had some that have been broadcast, but they actually were radio that were being broadcast as well. But this is my second true television. Claro. He tenido otras entrevistas, pero han sido entrevistas vía radio. Esta es mi segunda entrevista de televisión. televisiva. Así es. Y la primera entrevista de televisión de Bob fue en este programa. Sí. Yes, and gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para usted y de verdad con muchísima alegría y mucho honor. Siempre les vamos a recibir en este programa y por supuesto toda la República Dominicana les regala este fuerte aplauso. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias to you. You've been wonderful. Thank you, and to the viewers. Anything we can ever do, let us know, because we love all the Dominicans. So. Mil gracias a ustedes y a nuestros televidentes. Nosotros amamos la República Dominicana. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta mañana con más de Manuel y Hermes. Chau, chau.